les traigo un anime amado por muchos y criticado por varios otros. La primera película dirigida por Mari Okada. Quizá el nombre no te suene, pero seguro conoces una de sus obras más famosas, Toradora. Sí, la misma mujer que nos hizo sufrir con Tiger Yuji. Además, trabajó en Nakitai Watashi wa Neko Okaburu y en Kokoro ga Sakerita Gaterunda, de la cual ya tenemos resumen en el canal. O sea, básicamente, si lloraste con algo en los últimos años, probablemente fue culpa de ella. Así que ya te imaginas lo que se viene. Sayonara no Asa ni Yakosuku no Hana wo Kasarou, adornemos con flores la mañana de nuestra despedida, es exactamente eso. Una historia profundamente emocional, centrada en las relaciones humanas, la soledad y el paso del tiempo. Y en este resumen, la veremos desde lo más humano, desde la mirada de Makia, una madre soltera, que entre amor y sacrificio, nos mostrará lo que realmente significa no envejecer, pero sí perderlo todo. La historia nos traslada a una isla habitada por la raza Lord, caracterizada por no envejecer, y aunque todas parezcan niñas, lo más normal de los japos, en realidad muchas tienen más de 100 años. Entre ellas está Makia, quien disfruta sus días junto a sus amigos Cream y Leila, que a diferencia suya, tienen una familia feliz y funcional. Ella en cambio perdió a sus padres y vive bajo el cuidado de la líder Racine, lo que la hace preguntar, ¿por qué estoy sola? Racine, secando sus lágrimas, contaría que los Lord han vivido allí durante milenios, tejiendo lo que llaman su Hibiol. Lo que ellos denominan Hibiol es una tela especial, en la cual se escribe su historia y vida, visible únicamente para los suyos, y para todos los demás una simple tela. Una metáfora sobre la memoria y los recuerdos. Lo que para uno tiene todo el significado del mundo, para otros puede parecer nada. Racine le recuerda que no está sola, que incluso los que partieron aún la acompañan, tejidos en su Hibiol, que le escuchan, incluso lloran con ella. Y le advierte, si alguna vez dejas esta tierra, jamás ames a nadie, porque si lo haces, sabrás lo que es estar realmente sola. Palabras que la confundirían aún más. Y obvio, imagínate no poder amar a nadie y dedicarle tremendo rolón. En este punto, la película nos plantea una pregunta brutal. ¿Qué sentido tiene la eternidad si nadie envejece contigo? Porque la inmortalidad suena hermosa hasta que te das cuenta de que también te condena a ver partir a todos los que amas. Y allí es donde la historia de Makia deja de ser una fantasía y se vuelve algo profundamente humano. Un recordatorio de que el tiempo no mide el amor, pero sí lo hace más valioso, precisamente porque se acaba. En eso, vería pasar a Leila. Y curiosa la seguiría, solo para descubrirla coqueteando con Cream, lo que haría que una pequeña lágrima cayera por su rostro, porque ahora se siente más sola que nunca. Pero nuestros tortolitos no alcanzarían ni a darse un piquito cuando aparecen unos bicharracos voladores queriéndoselos morfar. Makia, aterrada, correría en busca de Racine, y al no encontrarla en casa, iría hasta el templo, donde quedaría encerrada. Mientras tanto en el pueblo llegarían los bicharracos, pero estos no vendrían solos. Resulta que la verdadera amenaza son los humanos. Vaya novedad. En fin, este rubio lo haría con la líder, llamándola monstruo de 400 años, e intentaría llevarla con el rey. Obvio, el pueblo se negaría, así que empezarían a llover chingadazos. En eso, uno de los bicharracos perdería el control, rebelándose y atacando al templo, donde coincidentemente se escondía Makia, que en su desesperación por escapar terminaría siendo arrastrada por el bicho este. Y como venezolano a un pan, ella se aferraría fuertemente, y en una hermosa escena, el pájaro la llevaría muy lejos de casa. Y obvio, como ella es la protagonista, logra sobrevivir únicamente con un rasguño. Desconsolada, recorrería el bosque, hasta llegar a una aldea, donde el llanto de un niño la llamaría, pero al entrar lo encontraría entre los brazos inertes de su madre, y junto a ellos un hombre misterioso, que alegaría ser un simple comerciante que pasaba por allí, y vio cómo la aldea fue masacrada por ladrones, el barrio más tranqui de Latam. Y diría, una madre es increíble, incluso en la muerte intenta proteger a su hijo, y alegando que su Hibiol ha llegado a su fin, se marcharía. Sin embargo, Makia, que conoce el dolor de quedar solo, lo arrancaría de las frías manos de su madre llevándosela consigo. Una familia funcional, como la que le hubiese gustado tener al editor, sorprendidos se encontrarían con una niña tratando de alimentar a un bebé, y entre lágrimas diría no entender cómo funciona. ¿Y cómo va a funcionar si eso era un chivo, no una cabra? En fin, la señora la cogería, y los niños curiosos preguntarían por el nombre de la criatura.
Maki, en vez de ponerle Eutasio Ozuna, lo bautiza como Leilia. Sí, el mismo nombre de su amiga. Y obvio, los petizos dirían que es niño, así que cambiaría al nombre más varonil de todos, Ariel. Para eso mejor lo dejaba abandonado. Imagínate su crisis de identidad cuando crezca, no saber si es hombre, mujer, detergente o princesa de Disney. En fin, los días pasarían, y con ellos el esfuerzo de Maquia por criar a Ariel, con la ayuda de Miro, que incluso cuida de ella, porque al fin de cuentas sigue siendo una niña. Maquia se teñiría el cabello, y no es para cerrar ciclos, no, sino porque su raza es mal vista, así que cambiaría su identidad. El tiempo pasa y el pequeño Ariel crecería, trayéndole la felicidad que tanto buscaba, al escucharlo decir por primera vez, mamá. A partir de este momento, Maquia deja de ser una LORP para convertirse en algo mucho más real, una madre. Una madre que no pidió serlo, que no sabía cómo hacerlo, pero que eligió amar igual. Y ahí está lo hermoso y lo triste, que ese amor nace del dolor, del vacío, del miedo a estar sola, pero también de la esperanza de darle a otro lo que a ella le faltó. En Maquia se reflejan muchas de nuestras propias madres, esas que criaron con lo que tenían, que aprendieron a ser fuertes porque no les quedaba de otra. Madres que aunque el mundo las juzgue o las olvide, siguen siendo el hilo invisible que sostiene nuestra historia. En un pequeño vistazo al reino humano, nos enteraríamos que los bichos voladores continúan muriendo, lo que para ellos significa perder poderío militar. Asimismo veríamos a Leilia, quien fue secuestrada y convertida en la concubina del rey. De regreso con Maquia, ella estaría enseñando a Ariel a tejer, y de paso construyendo una hermosa historia, madre-hijo. Sin embargo, esta relación sería rara ante los ojos de sus amigos, que poco más lo acusarían de complejo de Edipo. La verdad, a mí solo con esta escena ya me cae mal esta pelirroja, aunque más adelante tendrá su desarrollo. Maquia descubriría lo sucedido con Leilia. Asimismo, el pueblo empezaría a sospechar de ella, por lo cual se verían obligados a marcharse. Y aquí tenemos la primera gran despedida, la de Honora, el perrito que estuvo con ellos desde que eran niños. Este momento haría que Maquia comprenda que pronto los verá partir a todos, incluso a su hijo que tanto ama. Pero sería su propio hijo quien le diera fuerzas para avanzar, porque una madre no debe llorar. Y guardándose sus sentimientos, partirían a la ciudad. A la mañana, aquella niña que lo acusó de gustar de su madre llegaría a disculparse, pero se encontraría con una casa vacía. Durante el viaje, se encontrarían con Cream, quien emocionado por el reencuentro no evitaría abrazarla, y contaría más detalles sobre la captura de Leilia, además de recordarle las palabras de Rosane, y revelaría el plan para rescatarla. Pero ni para qué te lo explico si el plan fracasaría rotundamente, resultando en desvivisiones innecesarias, aunque por un momento sí se encontrarían con Leilia, pero al ver que son perseguidos sería ella misma quien decida quedarse, porque tampoco sería capaz de mirar a los ojos a Cream. Así que estos decepcionados se preguntarían cómo podrían proteger aquello que se ama. Y siguiendo estas palabras, Maquia junto a Ariel partirían a otra ciudad, quien al verlo preocupada de su madre diría, no importa dónde vayamos, mientras esté contigo, soy feliz. Pero esta felicidad, a costa del sacrificio y esfuerzo de Maquia, que a pesar de buscar trabajo, es rechazada por ser madre soltera. Aquí tenemos uno de los tantos ejemplos que muestra la película, los estereotipos hacia las madres solteras. Porque Maquia no solo carga con el peso de criar a un hijo, sino también con el juicio constante de los demás. Y es curioso, ¿no? La sociedad aplaude la fuerza maternal, pero a la hora de la verdad no les da ni una oportunidad. Como si ser madre y estar sola fuera un error que hay que esconder, cuando en realidad es una de las formas más puras de amor y resistencia. Maquia no busca lástima, busca dignidad. Y esa parte, aunque sea breve, es de las más humanas de toda la película. Ariel, para animarla, intentaría tejerle un gibiol, pero una cansada Maquia pediría que no le dé más trabajo y se desahogaría, expresando que si no ha conseguido trabajo ha sido por su culpa. Ariel, entristecido, huiría de casa. Maquia entre lágrimas aceptaría que realmente no sabe cómo ser una madre, y en medio de la lluvia, desesperada saldría en su búsqueda. Y como el guión está de su lado, lo encontraría fácilmente. Al verla llorar, prometería quitarle el dolor y protegerla por siempre. Aquí tenemos otro salto en el tiempo, a un Ariel de aproximadamente 17 años,
que ha perdido la cercanía con su madre y la ha empezado a tratar como a una hermana. Esto por los comentarios inapropiados de sus amigos. Y mientras ella trabaja de mesera, sería reconocida por Lang. Emocionada lo invitaría a casa, en donde contaría que por ser una LORP deben pasar huyendo, pero que Ariel se ha estado esforzando en el trabajo. Mientras tanto, en el reino la hija de Leila, Medmel, no tendría las características físicas de los LORP, por lo cual el rey planearía deshacerse de ella, al no servirle como una princesa inmortal. Y por los años recluida, y sobre todo porque no la dejan ver a su hija, la salud mental de Leila se vería deteriorada. De regreso con Ariel, sus amigos lo presionarían para que beba. Sin poder negarse, lo haría. Y mientras esto sucede, Lang informaría que el ejército la está buscando y la motivaría a regresar a la granja. Pero Maquia no aceptaría, porque quiere que su hijo tenga una vida diferente a la suya. Así que planearía cambiar de ciudad. En ello, llegaría Ariel, más borracho que el albañil en quincena, y tras unas palabras de enojo, terminaría quemando el gibiol que había hecho para su madre. Maquia trataría de entenderlo, y sin enojarse informaría que nuevamente debe mudarse, y preguntaría dónde quisiera ir, que por ella no importa, que cualquier lugar está bien mientras esté con él. Pero el malagradecido diría, no iré a ningún lado, porque ya no te veo como una madre. Esta escena sí me rompió, no solo por lo que Ariel dice, sino por lo que significa. Ariel, en el fondo, es el reflejo de todos nosotros, porque llega un momento en la vida en que dejamos de ver a nuestras madres como heroínas y empezamos a verlas como personas cansadas, con miedos, con errores, con silencios que nunca supimos escuchar. Nos alejamos creyendo que eso es crecer, sin darnos cuenta de que al hacerlo olvidamos a quien nos sostuvo cuando apenas aprendíamos a caminar. Y solo cuando el tiempo pasa, cuando ya no están o ya no pueden esperarnos, entendemos que ese amor, el de una madre, fue lo más puro, lo más desinteresado y lo más eterno que tuvimos en toda la vida. En fin, para mi satisfacción sería Lang quien le meta sus buenas piñas, recriminándolo por tratarla de esa forma. Ariel respondería que no entiende por qué se preocupa tanto por él, no entiende por qué trabaja tanto, que él desea protegerla, vivir sin miedo y dejar de huir. Sin embargo, en su estado actual no puede hacerlo y solo le causa sufrimiento. Y aquí tenemos una segunda despedida. Maquia y Ariel tomarían caminos separados, aunque en el fondo desearían quedarse juntos. Maquia lloraría desconsolada, llamándolo mentiroso, porque no cumplió su promesa de protegerla. Pero justo en ese instante llegarían por ella. Afortunadamente resultaría ser Cream, pero que tras años de sufrir por la captura de Leila, ahora la culpa a ella por abandonar a su pueblo y divertirse fingiendo ser una madre. Y tenemos otro salto en el tiempo. Ariel, ahora como miembro militar del reino. También veríamos a la pelirroja de antes, que finalmente logró detonárselo. Bien dicen, los que se odian se aman. Y producto de ese amor, ahora esperan un mini Ariel. Pero como esta historia está llena de dramas innecesarios, ella se preguntaría si es suficiente para él y sobre todo si podrá ser una buena madre. Y en eso, una nueva guerra estallaría, por lo cual Ariel apresurado saldría de casa, mientras la ciudad se pone peor que ciudad promedio de Latam. Y como en cualquier batalla, habrían bajas de cada bando, hasta que de pronto Maquia se encontraría con su hijo, pero ahora ambos luchando por causas diferentes. Y mientras esto ocurre, Cream finalmente se reuniría con su amor de la infancia, Leila. Diría, he venido a buscarte para cumplir nuestros sueños de niños. Pero ella entre lágrimas pediría también llevarse a su hija. Cream se negaría, diciendo que si lo obligaron a tenerla, será mejor que la abandone. Y ante la negativa de Leila, incendiaría el castillo, prometiendo hacerla feliz sobre las cenizas de sus captores. Pero justo en ese momento sería atacado por la espalda. Y bueno, llegados a este punto la historia se pone muy mamona, con dramas y melancolías sobreexageradas. Porque Ariel se pone patriota queriendo defender el reino, sin importar si eso significa terminar con Maquia, misma que se encontraría con Dita, a punto de parir al hijo de Ariel, así que ella la atendería en el parto, mientras la guerra continúa. Y aquí hay tantos cortes bruscos que poco o nada se entiende, así que digamos que ganan los buenos, aunque parecería que Ariel también partiría al más allá. En fin, el hijo de Ariel nacería, lo cual la hace recordar el momento en que lo encontró, y todos los años que compartieron juntos, e iría en busca de su hijo, a quien tras despertarlo contaría que su hijo se encuentra bien
y se disculparía por haber fingido ser su madre, pero que cuando estaba con él, todo lo malo y el dolor no parecían demasiado. A lo cual, Ariel finalmente reconocería su esfuerzo y amor, y después de tantos años, la volvería a llamar madre. Maquia sonreiría, pero se despediría de su pequeño hijo. Mientras tanto, en el reino la guerra terminaría, y finalmente Leila conocería a su hija. Medmel la llamaría madre, y trataría de abrazarla, pero la rubia correría a lo más alto de la torre y saltaría al vacío. Pero obvio, sería rescatada por Maquia en uno de esos bichos voladores. Y desde ahí, Leila diría a su hija que lo olvide, que ella también lo hará. No mamen, la Leila tuvo una vida difícil, y por ende, pasó toda la peli llorando para que la dejen conocer a su hija, y cuando finalmente pudo hacerlo, simplemente la abandonó. Aunque aquí te dicen que lo hace porque no quiere crear más recuerdos juntos, y que no quiera verle morir, porque recordemos que los Lord viven por siglos, y Medmel no tiene aquellas características. Pero para mí, solo lo hacen para tratar de hacerla parecer más emotiva. Y de regreso con Ariel, este conocería a su hijo, donde obviamente su esposa no evitaría llorar. Y tras una larga vida, Maquia regresaría para conocer a su bisnieta, y cerrar su ciclo despidiéndose de un anciano y moribundo Ariel, que tras verla por última vez, partiría al más allá, dejándola ahogada en sufrimiento. Debo admitirlo, este momento sí me dolió. No solo por ellos, sino por lo que significa. Porque en algún punto todos tendremos que despedirnos de quienes amamos. No siempre por la muerte, a veces porque el tiempo nos cambia, porque damos prioridad a otras cosas, o simplemente porque dejamos de mirar lo que realmente importa. Y ahí entendemos que la verdadera tristeza no está en perder a alguien, sino en no haber valorado lo suficiente el tiempo que tuvimos con ellos. Sayonara no Asa ni Yakusuku es una historia profundamente emotiva, aunque para muchos abusa del dramatismo, y por eso también ha sido criticada. Aún así, su mensaje sigue siendo significativo. Tiene puntos muy fuertes: el paso del tiempo, las relaciones afectivas, y sobre todo, el peso y el dolor de las despedidas. Ariel, por su parte, es un personaje con el que se puede empatizar, pero cuesta entender su comportamiento hacia Maquia. La culpa de no ser una buena madre, pero luego se justifica diciendo que él mismo no puede protegerla. Siento que a Ariel le faltó desarrollo, tal vez por los saltos tan bruscos en el tiempo. Fuera de eso, la historia logra transmitir esa sensación de pérdida, y sobre todo deja una enseñanza clara. Al final, la verdadera tristeza no está en perder a alguien, sino en no haber valorado lo suficiente el tiempo que tuvimos con ellos. Porque nadie nos enseña a despedirnos. Creemos que el amor, por ser tan grande, es eterno. Que las personas que amamos siempre estarán allí, esperando una llamada, una visita, un te quiero, que juramos decir mañana. Pero el tiempo no espera, y cuando miramos hacia atrás, entendemos que la vida se nos fue entre silencios, excusas y promesas que nunca cumplimos. Quizá ese sea el verdadero peso del adiós, no el vacío que dejan los que se van, sino la culpa de no haberlos abrazado lo suficiente cuando aún podíamos. Por eso, si algo deja esta historia, es una lección sencilla pero inmensa. No esperen a perder a alguien para empezar a valorar. Abracen más, digan lo que sienten y amen, sin miedo, sin medida y sin demora. Porque el tiempo, aunque parezca infinito, nunca lo es. Y bueno, no quiero cerrar esto poniéndome tan sentimental, porque la peli ya tuvo suficiente. Así que los dejo con una frase del gran escritor puertorriqueño, Benito: si tu novio no te mame el culo, pa' eso que no mame. Profundas palabras que sin duda también nos hablan del amor verdadero.